Hola y saludos a todos, mi nombre es Gaby Madison y es un placer estar con ustedes aún a través de este video, ¿verdad? Y bueno, compartir con ustedes las grandezas de Dios y lo que Dios nos enseña. Bueno, y hoy quiero iniciar primeramente con una pregunta y la pregunta es, ¿cuánto de nosotros hemos estado ofendidos o nos han ofendido? Y más especialmente por personas conocidas o más por personas, digamos, queridas, incluso hermanos y hermanas de la iglesia, ¿verdad? Incluso los pastores. ¿A cuántos de nosotros nos han ofendido? A ver, háganse esa pregunta, no me contesten, ¿verdad? No contesten en voz alta, solamente dentro de ustedes contesten esa pregunta. Bueno, y verdad que no es fácil de perdonar a la persona que nos ha ofendido, y como mencioné, ¿verdad? Especialmente cuando la ofensa es grande, ¿verdad? A veces decimos, pero es que hermana, usted no entiende lo que me han hecho o no sabe lo que me hicieron o lo que me dijeron. Y tiene razón. Hay a veces donde, como mencioné, donde las ofensas son tan grandes que la herida es muy profunda. Pero lo que me refiero es de que con estas ofensas, es de que cuando alguien nos ofende y nosotros no perdonamos instantáneamente, entonces nuestros sentimientos y pensamientos nos empiezan a traicionar, donde llegamos al punto ya no de estar ofendidos, sino los pensamientos nos traicionan y llegamos incluso a odiar a la persona. Y esto es algo que tenemos que tener bastante cuidado, porque llegamos al punto también donde empezamos a construir paredes en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y la razón que construimos esas paredes es porque llegamos a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que me vuelvan a herir. Ya no quiero que me vuelvan a ofender. Y a veces uno mismo empieza a seleccionar a las personas a quien aceptar, porque digamos, por ejemplo, vamos a la iglesia y si tenemos esa ofensa y viene un hermano o una hermana o un familiar, ¿verdad? Que se parece a la persona que nos ofendió, entonces como que medio lo rechazamos y ponemos esa barrera ahí. Por eso digo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estas ofensas nos llevan a la traición, donde nos llevan al punto de odiar a la persona y creamos barreras entre nuestro corazón en la comunicación con Dios y contra la persona. Pero quiero leerles este verso en 2 de Corintios 10, 3, 5 y dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Aquí se menciona que las armas con las que luchamos no son de este mundo. Y se menciona que llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Y por qué? Porque estas fortalezas pueden ser, como mencioné, nuestros pensamientos que llegamos a desarrollar profundamente en nuestros corazones, en nuestra alma, que son opuestos a lo contrario de la palabra de Dios. Cuando nos ofenden, nuestros pensamientos, como mencioné, nos llegan a traicionar en la manera que en vez de buscar soluciones y pedirle a Dios que nos ayude, inmediatamente esos pensamientos se desarrollan para buscar soluciones en cómo poder protegernos a nosotros mismos, para, como mencioné, para que ya no nos lleguen a ofender. O incluso llegamos al punto donde pensamos, ¿cómo me puedo desquitar de esta persona? Y eso no es de Dios. Cuando dejamos que esta ofensa crezca en nosotros y no tomamos control, esa pasión que una vez sentimos y el fuego de Dios que una vez sentimos por Él se llega a apagar. Y entonces ya cuando vamos a la iglesia nada más vamos porque es rutina, pero ya no vamos porque ya no tenemos el sentimiento ni el deseo, sino como mencioné, ya nada más, ya llegó el día domingo, ¿sabes qué? Voy a la iglesia.
¿Pero por qué? Porque ya no sentimos el fuego de Dios. Porque esa ofensa que llegó a ser la primera cosa fue lo que ha apagado ese fuego y esa pasión. Pero Dios nos dice que amemos al enemigo y bendigamos a los que nos persiguen. Hay que orar por ellos que nos abusan. Y un ejemplo de esto que puedo mencionar es sobre José, ¿verdad? José el soñador, que José fue el hijo favorito de Jacob. Si miramos la historia de José, él estuvo, digamos, en la prisión o en el calabozo por 2 años, ¿verdad? Pero fue un esclavo, digamos, por 10 años, o digamos un total de 12 años. Estuvo en esa temporada. Y él miramos que fue un hombre que obedeció a Dios, un hombre obediente, un hombre que se sometió a Dios, un hombre que le sirvió a Dios. Pero a pesar de ser obediente, su obediencia lo llevó, como mencioné, al calabozo, ¿verdad? La servitud a Dios. Todo esto, siendo un hombre, digamos, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero en este ejemplo voy a ser, digamos, un ejemplo, digamos, perfecto, hijo de Dios, ¿verdad? Siendo hijo así, obediente, sometido a Dios, aún él pasó por todas estas circunstancias. Y él, mientras estaba ahí en la cárcel o en el calabozo, ¿qué pensaría él? Tal vez estaba pensando, mira, Señor, yo aquí te he sido fiel, me he sometido a ti, y mira cuáles son las consecuencias que estoy aquí, mientras mis hermanos disfrutan todo de lo mío. Pero no fue así. Miramos que en su historia de él permanece fiel. Y más cuando va los 2 otros prisioneros, ¿verdad? Aún esa es la prueba para José. Si de verdad decir que Dios todavía es fiel, aún a pesar por todo lo que él ha pasado. Y si miramos a través de la historia, ¿verdad? Cómo Dios al último lo llegó a poner en una situación muy elevada, muy alta, donde la posición de él llegó a ser, digamos, un nada a una persona con gran autoridad. Él llegó a perdonar a sus hermanos, incluso cuando sus hermanos fueron con él, ¿verdad? ¿Qué le dijo José a sus hermanos? No fueron ustedes quien me mandó aquí, sino fue mi padre. Y miramos que él, en vez de estar, digamos, ofendido, tal vez lo estuvo, pero no digamos, lo demostró aquí, ¿verdad? Él llegó a perdonar a sus hermanos. Esa ofensa, digamos, que para nosotros fue tan grande, ¿verdad? Él digamos, como que se le resbaló. Ahora sí, como decimos, se puso el aceite y todo se le resbaló. Y así, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser de esa manera con nosotros? Donde si nos ofenden, inmediatamente poder perdonar y bendecir a la persona que nos ofendió. Porque esto es lo que debemos de hacer, amar y perdonar. Hay que recordar que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y una de sus estrategias que usa es la ofensa para que uno no perdone y entonces el corazón se enfríe. Hay que recordar también, no sé si ustedes han mirado una manada de lobos, que lo que los lobos hacen es de que ellos tratan de agarrar a una oveja solamente sola, no con el grupo de las demás ovejas, sino solamente una. ¿Por qué? Porque se aseguran y ya atacan una, y ya que separan a una oveja, la atacan, la matan y se la comen. Y ellos atacan a las ovejas débiles y a las heridas. Y por eso digo que no hay que permitir que estos lobos nos devoren a nosotros. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo creen así? Porque yo sí lo creo. Bueno, y Él nos hizo con un propósito, para un propósito. Y el enemigo no quiere que nosotros cumplamos ese propósito y por eso trata de usar cualquier estrategia para poder pararnos. Pero nosotros hay que aclamar a Dios. Si tienen dificultad o algo, acuérdense, siempre hay que clamar a Dios porque Él es siempre el que nos ayuda. Él es nuestra respuesta. Así que no hay que tener miedo o si no saben cómo, solamente pídanle a Dios y Él se los va a revelar a ustedes, tal vez a través de un sueño, se los va a confirmar a través de una persona que venga, pero Dios le va a demostrar a usted. Y hay que recordar, hermanos, que si no podemos perdonar, entonces nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. En el Nuevo Testamento podemos leer que los que no perdonan
y rehúsan perdonar, no heredarán el reino de Dios. Y esto lo podemos mirar en Marcos 11, 25 y 26, y dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Ahora Mateo 6, 14 al 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y finalmente en Mateo 18:35 dice, así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, leemos en estos versos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Dios? Que perdonemos. Porque si no perdonemos, entonces tampoco Dios nos perdonará. Sabemos que las heridas no sanan de un día para otro. Y si no sabemos cómo cuidar o cómo tratar a una herida, tampoco, ¿verdad?, va a sanar pronto. Incluso si no llegamos a cuidar esa herida, puede llegar al punto donde la herida se puede infectar y hasta uno puede morir. Y hemos mirado casos así, ¿verdad?, donde uno les agarra infección y desafortunadamente no hay nada que hacer y la persona muere. Por eso la razón que digo que si hemos estado ofendidos, hay que saber perdonar. Hay que pedirle a Dios que nos enseñe y que nos ayude para que todas las heridas sanen completamente. No importa qué tan profunda sea la herida que uno tenga, Dios la puede sanar. Y no hay que dejar que nuestro orgullo tampoco nos enciegue. Y lo que me refiero a esto es de que a veces somos tan orgullosos de que decimos, pues ¿sabes qué? Yo no ofendí al hermano, ellos me ofendieron a mí, ellos que vengan a perdonarme a mí. O no, pues yo no les dije nada, ellos me dijeron, ellos que tienen que pedirme perdón a mí. Por nuestro propio orgullo, a veces como mencioné, ¿verdad?, no nos deja pedir perdón. Aunque nosotros no hemos tenido la culpa, si fue la otra persona que nos ofendió y no nosotros, hay que pedir de todas maneras perdón. Hay que sanar eso y no hay que dejar que el enemigo, como dije, use esa táctica para que nos hiera profundamente. A veces pensamos que si decimos, bueno, pues si yo pido perdón, yo voy a ser la persona que me voy a mirar muy débil. No, pero hay que humillarnos, ¿verdad? Leemos en la palabra de Dios que Dios dice que hay que humillarnos y no hay que dejar, como mencioné, que nuestro orgullo nos enseñe. Porque también si dejamos que el orgullo nos enciegue, sabemos que eso no es bueno. Y hay que hacer como lo que mencioné, lo que Dios nos dijo. Hay que humillarnos. A veces no entendemos y decimos, pero ¿qué tengo que hacer? Porque a veces si una persona dice algo, uno se siente ofendido y dice, no, pues yo no estoy ofendido. Y cuando otra persona viene y dice, ¿está bien, hermano? Oh, sí, estoy bien. Y todos vienen y la respuesta para todos, oh sí, estoy bien, pero en realidad uno sabe que por dentro está herido. Entonces el primer paso para ser libres, hay que reconocer que estamos ofendidos. Hay que entonces pedirle a Dios, orar y ayunar y pedirle a Dios que nos ayude a remover toda ofensa de nuestro corazón y hacerlo sinceramente, con todo nuestro corazón, no nada más de labios para afuera, sino con todo el corazón. Mateo 5, 44 y 45 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Dice que amemos a nuestros enemigos y oremos por ellos, no maldecirlos, sino oremos por ellos. Así que hay que orar por aquellos que nos han ofendido. Y acuérdense que la ofensa es lo que el enemigo usa para poder tomar a uno y tenerlo en cautividad y para poder separarlos de Dios y de la presencia de Dios. Y no hay que darle esa, digamos, autoridad al enemigo. Si queremos caminar con Dios y queremos estar en su presencia, tenemos que hacernos libres de todo esto, porque si tenemos esto en nuestro corazón, no vamos a poder estar en su presencia.
Y Dios no nos va a usar de gran manera, ¿verdad? O sea, en una manera en que digamos, Señor, yo quiero esto, o Señor, úsame de esta manera. Tenemos que ser libres de toda ofensa. Y quiero concluir con esto, que digamos, ¿verdad? Si alguien tiene una ofensa contra alguien, acepten y pidan perdón a esa persona. Aunque ustedes no hayan sido quien haya iniciado esa ofensa, pero ustedes vayan y pidan perdón, porque es lo correcto, es lo que dice la palabra de Dios. Hay que amar a la persona, perdonarlos y hay que orar por ellos. Porque aunque sea algo pequeño que ustedes piensen, oh, pues es una ofensa, luego se me pasa. Pero si no tratan con esa ofensa inmediatamente, puede llegar luego a hacerse más grande, donde llega al punto de que uno, como mencioné, llegue a que los traicione el pensamiento, donde lleguen al punto de odiar y digamos, es como se están metiendo, escarbando un hoyo más profundo, 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 que al final se va a hacer más difícil de poder perdonar. Los animo, hermanos, que como mencioné, ¿verdad? Como mencioné en el principio, que si alguien ha estado ofendido o incluso estaba ofendido, llévenselo a Dios. Y les aseguro que Dios los va a hacer libres. Bueno, hermanos, muchas gracias, que Dios me los bendiga y espero poder escuchar incluso ahí si hay en nuestra página ahí para dejar comentarios y ustedes quieren hacer comentarios o tienen preguntas, háganos ahí saber y vamos a contestar sus comentarios que tienen. Bueno, muchas gracias, Dios los bendiga, adiós.